amigos de Prensa Sin Mordaza. Estamos hoy con María Corina Machado, así que les damos las bienvenidas a ustedes y a ella a esta nueva misión de Prensa Sin Mordaza. Bienvenida, María Corina. 1.000.000 de gracias. Encantada de estar contigo, Marjorie. Sin mayor presentación, porque estoy segura que todos, tanto en Venezuela como en el mundo entero, te conocen, pero para los que requieran alguna presentación, María Corina es una líder opositora venezolana, coordinadora de el movimiento 20 Venezuela. María Corina, corrígeme si dije bien el cargo, porque a veces decimos una cosa u otra, pero en definitiva, pues tenemos acá a María Corina para hablar de la situación en Venezuela. Hay una situación crítica con protestas y cada vez se va acentuando más esta crisis humanitaria compleja. Pero yo quiero comenzar, María Corina, con este instrumento, un nuevo instrumento que se inventó Maduro, que él ha llamado o denominado la ley antibloqueo. Esto es un instrumento, le digo yo, no me gusta decirle ley porque no creo que tenga características de ley, pero así lo han denominado. Y yo quisiera que tú nos comentaras sobre este punto en específico para partir. Bueno, gracias por esta oportunidad. Yo creo que el mundo entero está hoy claro de la catástrofe que tiene lugar en Venezuela, pero también de las consecuencias que ya se están viendo en el resto de la región, con un proyecto criminal que tiene una visión antioccidental. Esto es una gran operación del crimen internacional, donde participa desde el crimen organizado internacional al terrorismo internacional. Tienen la fachada política del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero también se ha demostrado que por detrás, además de los carteles y estos grupos, digamos, paraestadales, están también algunos regímenes, como es el caso de Rusia, China, Irán, Siria, Turquía, operando. Y por lo tanto, esto es una amenaza real que ya tiene efectos desestabilizadores en otros países fuera de Venezuela. En ese contexto, perdón, me iba a referir al tema de esto, como tú llamas, instrumentos que llaman la ley antibloqueo. Eso es una monstruosidad. Es la cosa más, digamos, cínica y burda que ha hecho en materia, digamos, pseudo jurídica este régimen desde 1999, porque al final, ¿qué es lo que están haciendo, Marilyn? Están convirtiendo en un texto el desmontaje total del Estado de Derecho y de la legislación vigente en Venezuela, lo cual es una realidad, pero esa realidad de que no hay ley en Venezuela, de que no hay Estado de Derecho, la están convirtiendo poniéndola en blanco y negro. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de conseguir plata. Al final es eso lo que están buscando, dinero. En un contexto en el cual el régimen está muy asfixiado por las sanciones, por las acciones jurídicas judiciales internacionales, por las investigaciones y el desmontaje de los mecanismos de lavado de dinero que ellos utilizan, entonces desesperadamente necesitan plata. Y entonces están buscando por rematar los activos que le quedan a Venezuela, entregándose a las mafias de manera oculta y secreta, o incluso algunos advierten que podrían llegar hasta tomar control de algunos activos privados. Eso es lo que está ocurriendo en este momento con este último paso que da la tiranía. Tú mencionabas al principio algo muy importante, y es que el régimen de Nicolás Maduro y previamente el de Hugo Chávez están respaldados, apoyados y aliados con un movimiento antioccidental. Eso mismo lo hizo una invitada hace unos días, Hilda Molina, una activista cubana que fue cercana a Fidel, hoy está exiliada en Argentina, y ella hablaba de la destrucción de los valores como la principal herramienta para que estos regímenes se instauren y puedan dominar pueblos enteros. Lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Venezuela, en Nicaragua, y pueden ir haciéndolo en otros países. En este punto del tema de valores, María Corina, ¿cómo evalúas tú que esta estrategia del régimen castrista en Venezuela pudo haber operado? Fíjate, la cosa es tan cruel y además ellos la han probado tantas veces, ¿no? Y van como intercambiando sus tecnologías, que yo no tengo duda que el propósito que ellos originalmente tuvieron fue acabar con la familia, con el núcleo familiar. Porque al final allí es donde el ser humano recibe el ejemplo, el afecto, donde siente la seguridad en sus propias ideas, donde se crea un ciudadano libre e iguales. Entonces,
todo esto de crear fracturas en la sociedad y dividirnos entre blancos y negros, ricos y pobres, izquierda, derecha, civiles, militares, todo es parte de un mecanismo que además tiene un efecto cultural devastador y es quitarte a ti tus raíces, tu arraigo, tus tradiciones, tus amores. Entonces, cuando tú ves 5 millones de venezolanos alrededor del mundo, no hay una sola familia en nuestro país que no esté desgarrada y separada. Eso va claramente al debilitamiento del ser humano y fundamentalmente en sus principios y en su estructura ética. Le pones por otra parte un mecanismo, una práctica bueno, el comunismo y el socialismo en eso nadie lo supera, que es la corrupción. Porque como además en Venezuela habían cantidades enormes de recursos. Cuando Chávez llegó el petróleo estaba a $8 y llegó a 150. Es decir, son billones de dólares. Se habla de 500.000 millones de dólares. A uno no le caben los ceros en la cabeza. Entonces, con toda esta plata, ellos van infiltrando todos los sectores de la sociedad y van quebrando gente con amenaza, con extorsión, con chantaje, con intereses. Entonces, no es solo las Fuerzas Armadas o los medios de comunicación, también lo ves en el sector productivo, en el sector sindical, gremial, académico, hasta en las iglesias y, por supuesto, en partidos de oposición, donde identifican personas claves que les son muy útiles a la estrategia y a los mecanismos y a las maniobras de la y que están allí a su servicio. Y cuando una persona recibe así sea un centavo de la mafia, a partir de ese momento es rehén del sistema mafioso. Y obviamente en ese caso en Venezuela hay un sector relevante de personas en poderes de posición y eso es lo que se ha ido, digamos, despejando y descubriendo en estas últimas maniobras de algunos actores. Sí, tratan de quebrar moralmente a unos y comprar económicamente a otros. María Corina, ¿y cómo se lucha contra esto? ¿Cuál es la esperanza? Porque parece que ha habido desde el mismo momento en el que Hugo Chávez llega al poder, ha habido como ciclos de protestas, lo vimos en el 2002, lo vimos en el 2004, en el 2017, así fue avanzando después en el 2012, 2014, 2017 de nuevo, y ahora hablábamos fuera de cámara las protestas que tienen ya un par de semanas sin cesar en todo el país, especialmente en las regiones, protestas bueno, las imágenes son dramáticas, pero entonces estos ciclos de protestas que buscan acabar con un régimen opresor, pero no se ha logrado, ¿cómo se lucha hoy en día contra esto? Con la verdad, con los pies en la tierra, entendiendo qué es lo que enfrentamos y por qué hemos fracasado. Es decir, mientras hayan personas que pretenden confundir y decir, no, mira, esto es una dictadura más y por lo tanto va a salir por métodos convencionales, será fracaso tras fracaso tras fracaso. Es decir, a estas alturas los venezolanos hemos aprendido y mucho. Uno, esto no es una dictadura y es un error llamarlo así. Si esto fuera una dictadura, esto habría caído hace muchísimo tiempo. Aquí han habido más de 16 intentos de insurrección militar y esos son ciudadanos militares, oficiales y soldados, los han apresado, torturado, desaparecido y asesinado. Adicionalmente, como bien dices, aquí han habido 20 años de insurrección ciudadana, las marchas más grandes de América Latina, pero además las más sangrientas, donde la represión ha sido más cruel, las hemos dado aquí. Y la sociedad venezolana ha estado una y otra vez todos estos años que tú dices. ¿Pero qué ha ocurrido? Después que la gente ha dado toda esta fuerza y ese sacrificio, ha habido un sector de la dirección política que a última hora, cuando había que concretar, se entregó y derivó toda esa energía en una negociación, en un acuerdo, en una mesa de diálogo o en una farsa electoral. Eso pasó en 2013, 2014, 2016, 2017, 2019. Por eso se ha generado, y con razón, un enorme escepticismo, una desconfianza muy justificada en la población venezolana hacia esos actores políticos. Porque, ¿cómo es posible que después de 20 años de lucha, donde han habido 29 elecciones y 15 referendos, hay algunos que dicen, no, es que vamos a luchar por condiciones mínimas? Señor, la condición mínima es que tu voto elija.
Cuando tú tienes un Padrino López, ministro de la Defensa, que te ha dicho descaradamente, mientras estén estas Fuerzas Armadas antiimperialistas y chavistas, aquí no va a haber cambio político. Y todos sabemos que ese plan República que opera en Venezuela el día de la elección son más de 150.000 militares y milicianos armados en todos los centros de votación, que son los que deciden cuándo abre, cuándo cierra, quién vota, quién no vota, quién gana y quién pierde. Entonces, al final, cuando tú tienes un país donde no hay soberanía nacional, porque Venezuela es un país ocupado, es un país que se está somalizando. Hoy en día, en 214 de los 335 municipios hay grupos armados que ocupan territorio y que además ejercen control social. Entonces, no hay Estado de Derecho. Venezuela es hoy el último país. Busca la organización Varieties for Democracy, que se dedica a hacer estos indicadores. Venezuela está de última, por debajo de Sudán, de Siria, de Libia, en Estado de Derecho. Entonces, si no tienes soberanía nacional, si no hay Estado de Derecho, ¿cómo me vas a estar hablando de soberanía popular? Obviamente eso no son elecciones. Entonces, la gente lo sabe y por eso la gente sale con desesperación a la calle. Pero la gente sí dice, para sacar a estos criminales, yo estoy dispuesto a poner lo mío, pero nosotros necesitamos el apoyo de las democracias de Occidente, que así como están los criminales soportando la tiranía, nos vengan a acompañar. Y esa es la labor de la dirección política. El trabajo de la dirección política es engranar y coordinar estas fuerzas. En esa cooperación, María Corina, en tu posición respecto a esa cooperación ha sido muy cuestionada, criticada y a veces hasta atacada. Yo te quiero preguntar puntualmente, María Corina Machado, ¿quiere una invasión en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro? Yo te pido a ti o a cualquiera que digan una sola vez que yo haya usado la palabra invasión. Una. Yo estoy muy clara que estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Aquellos que tratan de ridiculizar o banalizar nuestro planteamiento de una operación de paz y estabilización, diciendo que esto, tú sabes, es el desembarco de los Marines en La Guaira, por favor, no entienden nada. O es que lo están haciendo como una forma intencional de manipular y de banalizar este planteamiento. Estamos en el siglo XXI. Esto es un conflicto no convencional. A algunos no les gusta esa palabra conflicto o la palabra guerra. ¿Qué más quisiera yo que esto se resolviera por una vía electoral cuando tú tienes más del 90% del país que está desesperado porque Maduro y estos criminales se vayan ya y se vayan como sea, que es lo que te dice la gente en su desesperación? Ahora bien, cuando han ocupado a Venezuela como parte de una operación antioccidental, no se van a ir por los mecanismos convencionales. Punto, no se van a ir. La gente está harta que los engañen. Todas estas farsas electorales y estos falsos diálogos solo buscan darle una legitimidad y extender la permanencia del régimen, que al final eso se paga con muertos en el caso de Venezuela. Entonces, lo que nosotros hemos planteado a lo largo de una operación de paz y estabilización es la construcción de una amenaza real que tenga tal fuerza interna y externa que tenga un efecto disuasivo sobre la tiranía. Te lo pongo gráficamente. Un secuestrador que tiene agarrado así al rehén, que es Venezuela, y cuando se le rodea con una fuerza superior a la que él aplica, entonces el secuestrador dice, está bien, me rindo. Ahora podemos hablar. En ese contexto es que se puede dar una negociación que establezca garantías para la transición y la salida, no antes, nunca desde una posición de debilidad. Pero esa misma analogía que tú planteas en casos extremos, cuando este secuestrador, que sería todo este andamiaje criminal que está dominando en Venezuela, no tiene nada que perder o lo que tiene que perder es mucho, finalmente el secuestrado, que es el país, podría sufrir la venganza o la impericia de ese secuestrador y finalmente asesinarlo o malograrlo. ¿Cómo hacer o cómo operaría esto que tú has planteado, esta operación de cooperación para liberar a Venezuela, de modo que ese secuestrador no le haga más daño al secuestrado? Bueno, el daño se lo está haciendo ya. El daño se lo está haciendo ya. O sea, Que la no le haga violencia más. está aquí hoy. Y claro, pero es que mientras permanezca, el costo es mayor. Y eso es lo importante. O sea, más tarde o más temprano,
Venezuela será liberada por una operación de paz y estabilización. No hay otra forma. El punto es que mientras más tarde ocurra, va a ser más costoso, porque van a haber muerto más personas, va a haber habido mayor destrucción, la migración de millones de venezolanos va a seguir incrementándose en una nueva ola post-COVID. Pero además, en esa Venezuela más golpeada, más penetrada, el costo de resolución también va a ser mayor. Entonces, el punto es, mientras más tarde ocurra, va a ser más difícil. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Bueno, mira, las guerras no convencionales operan en múltiples planos que buscan socavar los pilares que hoy sostienen al régimen. ¿En qué se sostiene Maduro hoy? En el sistema de represión, en el sistema de propaganda y de silencio y censura total, en el sistema de la pseudo justicia o la injusticia chavista y en el sistema de financiamiento criminal. Esas son como las cuatro patas, cuatro pilares que sostienen. Hay que quebrarlos, hay que socavarlos. Y hay cosas importantes que se están haciendo. Por ejemplo, cuando vemos la justicia internacional actuando o la policía internacional en el caso de Alex Saab, esas son acciones de fuerza. Eso ha sido un golpe durísimo a la estructura del testaferrismo y del financiamiento criminal de la tiranía. Lo mismo cuando se hacen públicos los indictments y cuando se empieza a evidenciar toda esa costra de corrupción de múltiples actores, que por cierto no todos se visten de rojo, que sostienen al régimen. O sea, cuando esa justicia empieza a echar todo eso para afuera, entonces las debilidades y las contradicciones del régimen se exacerban. Y además los venezolanos nos empezamos a dar cuenta quién es quién. Y empiezas a descartar muchas de esas personas que estaban en los puestos de toma de decisión de la oposición porque eran infiltrados, cómplices y corruptos. Cuando, por ejemplo, se lleva adelante una operación antinarcóticos, como lo que anunció el presidente Donald Trump el 1 de abril, que involucra a 22 países, un evento sin precedentes que tiene lugar en el Caribe, coordinado por el Comando Sur y el comandante Craig Fowler. Entonces, mira, ahí hay acciones de fuerza, o es que acaso, cuando dicen, no, pero es que no va a haber ningún tipo de acción de las fuerzas militares internacionales, entonces yo pregunto, no, ¿y entonces quién manejan esos buques? ¿Quién pilotean esos aviones? No son los Boy Scouts precisamente, ¿no? Son militares. Y es una operación multilateral porque hay la clara determinación y el entendimiento de la amenaza real que representa el régimen criminal de Maduro para todo el hemisferio occidental. María Corina, ya ha pasado algún tiempo de esa esperada reunión con Juan Guaidó. Hoy, pasado ya este tiempo, quizás con una visión más reposada, ¿cómo evalúas tú esa reunión que tuviste y viendo lo que ha pasado en los días posteriores hasta hoy? ¿Qué nos puedes decir, qué le puedes decir a los venezolanos sobre ese encuentro que tuviste con Juan Guaidó? Bueno, yo previamente se lo había dicho a Juan Guaidó y lo dije en su momento. Yo voy a ser muy franca y muy clara. Yo creo que el país exige y se merece total transparencia. Y yo puse por escrito nuestra visión y lo que le dije. Y yo le dije claramente, aquí hay solo dos posiciones. Hay una ruta de cohabitación que para mí significa claudicar, y es lo que están planteando, ¿sabes? La farsa del 6 de diciembre y quitar las sanciones y hay que acomodarse, y esa ley antibloqueo, entre comillas, que es la entrega del país a las mafias. Eso es un camino. Y el otro camino es un camino de enorme firmeza, de enorme responsabilidad en la construcción de esa amenaza real, que no admite debilidad ni confusión. O sea, creer que tú puedes estar en un conflicto como el venezolano, jugando en todos los tableros, y al final no estás jugando en ninguno. Y honestamente me resulta tremendamente contradictorio que el presidente Guaidó plantea como solución o como ruta a seguir consultar a los venezolanos sobre qué hacer. O sea, si tú estás en un conflicto, tú no preguntas, tú actúas. O sea, imagínate un comandante en jefe que se voltea y le pregunta a los soldados qué quieren hacer. ¿Ataco por la derecha, por la izquierda o no ataco? Eso es una locura. Y además plantea
la responsabilidad de proteger, en el contexto, como lo hablamos, de la Asamblea de las Naciones Unidas, lo cual es importante, tardío indiscutiblemente, pero a los pocos días dicen que entonces van a montar comandos electorales. ¿Cómo que comandos electorales? Entonces, obviamente esto genera disonancia, preocupación y paralización en la ciudadanía. La gente dice, no, yo estoy dispuesta a luchar, pero necesito dos condiciones. Una dirección política que no se raje, que no se quiebre. Una dirección política que no vaya a dejar a la sociedad venezolana en la mitad del camino, como ha ocurrido en el pasado. Y dos, el país necesita señales firmes e inequívocas de los aliados internacionales de que esto es un camino común donde se están integrando las fuerzas de adentro y de afuera. Ya se nos acaba el tiempo, María Corina, pero no quería dejar pasar dos preguntas. Una es esta a la que te estabas refiriendo. En este momento, lo hablamos al principio, hay una ola de protestas en Venezuela que parece que estuvieran un poco silenciadas o por debajo de la mesa en medio de la pandemia, tanto en la opinión pública nacional como internacional. No se habla de esto, pero ha habido fuertes protestas. ¿Cómo o qué mensaje, ya tú en tus redes sociales lo dijiste, pero en este punto, viendo la gravedad de estas manifestaciones y cómo se está saliendo del control, qué mensaje le das a estas personas y qué se debería hacer con ese descontento que se está manifestando en las calles en plena pandemia, además? Bueno, es que esto no va a parar, no puede parar. La gente te lo dice, ¿qué más voy a perder? Desde el primer día yo lo decía, y lo insistía, la gente le tiene más miedo al hambre que al COVID, y con razón. Porque la gente te dice, si sale me puedo contagiar, si me contagio me puedo morir, pero si me quedo, me voy a morir seguro, porque no tengo cómo alimentar a mi familia, porque en los hogares venezolanos no hay agua, no hay luz, no hay medicina, no hay nada. Entonces, evidentemente lo que hay es una angustia y una urgencia que es de orden ético, porque son vidas humanas. O sea, el mantenimiento de Maduro en el poder, la permanencia de Maduro ya no se cuenta en horas, ni en minutos, ni en segundos, sino en muertos. Y eso es lo que el mundo tiene que entender. Entonces, a los venezolanos, con todo derecho y con toda razón, hay que estar allí acompañándolo. Evidentemente, nuestro deber es conducir toda esta fuerza hacia una energía eficaz, que la gente entienda que no es agredirse unos a otros, ni atacar al comerciante o al, incluso al soldado que está cumpliendo órdenes que en muchos casos son órdenes corruptas, sino canalizar la presión y toda la fuerza hacia el régimen y a las expresiones que el régimen tiene en toda la nación. Eso es lo que hay que hacer. Y finalmente, María Corina, pues entre algunas de las críticas que te hacen, te han acusado de dividir a la oposición, señalándote con el dedo. Yo quisiera que brevemente nos digas dos cosas que te unen a la oposición y dos cosas que te marcan una distancia por las razones que nos quieras explicar. Es que mi unión es con los venezolanos. Esto no es un tema de partidos ni de personas. Yo no tengo nada contra esos actores, esos no son mi problema es el régimen. Ahora, lo que está claro es que los venezolanos nos dimos un mandato y una ruta, el 16 de julio del 2017 y el 23 de enero. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Aquellos que están trabajando por elecciones antes del cese de la usurpación, son ellos los que le están faltando su palabra y su compromiso a la sociedad venezolana. Y yo creo que a estas alturas el país tiene muy claro quién es quién. Y desde luego que esto es un país unido. Yo claro que quiero una Venezuela unida. Unida con un propósito, sacar a los criminales. Y unido con unos valores. Actuar con integridad, con decencia, con respeto, con un código de conducta que se cumple estrictamente. Los venezolanos sabemos que si tú te metes con los cómplices y con los corruptos, estamos fregados. Porque los cómplices te van a vender. Y un corrupto jamás va a enfrentar la corrupción. Al final son parte del sistema. Y eso explica
porque estamos donde estamos hoy. Entonces yo sí creo que este es un momento de nosotros necesitamos asegurarnos que se produce esa unión, en de que podemos tener ideas muy distintas, Manuel, y de venir de sectores súper diferentes, pero que compartimos valores, porque sí hay una línea en lo que está bien y lo que está mal. Y en esa unión no pueden estar las mafias, porque entonces sería condenar a Venezuela a algo así como un modelo ruso. Que hay algunos que eso les parece muy atractivo porque van a hacer mucha plata o porque ya la están haciendo. Sí, pero eso es a costa del hambre y la destrucción de Venezuela. Y en eso no podemos ceder. Así que yo puedo asegurarle a los venezolanos que cuentan conmigo en la construcción de toda esta fuerza que nos une, en la que estamos juntos, y que lo que haya que hacer para conseguir la fuerza que necesitamos de afuera para complementar la nuestra, lo vamos a hacer y la vamos a conseguir, porque Venezuela la vamos a liberar y vamos a construir un país con unos pilares éticos y republicanos muy sólidos, donde nos podamos encontrar todos, aquí, incluyéndote a ti y a todas tus familias, todas nuestras familias unidas en Venezuela. María Corina, si mañana cae Maduro y en un mes se hacen elecciones presidenciales, ¿serías candidata? En primer lugar, un proceso de transición va a requerir tomar el control del territorio, desmontar esos grupos criminales y asegurarnos que tenemos un proceso institucional electoral que te garantice que cada venezolano sabe que su voto cuenta. Eso va a tomar más de un mes. A quien esté en el gobierno de transición con este propósito sabrán que cuentan conmigo. Yo no quiero estar en ese gobierno de transición, yo quiero acompañarlo y apuntalarlo para que efectivamente, cuando tengamos ese proceso electoral, al final del proceso de transición, por primera vez los venezolanos van a tener en nosotros un proyecto de crecimiento y desarrollo no socialista, de libertad, de crecimiento y de ideas liberales, que al final fueron los valores que tuvieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años. Y sí, no solamente aspiramos a competir, sino también llegar para servir y para transformar a Venezuela. Gracias, María Corina, por tu tiempo y por todo lo que nos has dicho a los venezolanos en esta situación tan difícil. Esperamos volver a tenerte pronto y sé que tuviste problemas de electricidad como tantos venezolanos esta mañana. Esperemos que eso no siga ocurriendo, pero esperamos que Venezuela sea libre. Cuídense mucho de los venezolanos que están alrededor del mundo, a trabajar hoy, a organizarse y también a prepararse para volver. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti, a todos los amigos de Prensa Sin Mordaza. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @Prensa Sin Mordaza.